Me compro el OnePlus 9 en 2022, es una compra inteligente, es interesante, me gasto el dinero en esto, me voy a otra marca, me espero a modelos más recientes. Todas estas preguntas las tenéis seguramente sobre este teléfono que se queda en una intersección de precio bastante interesante. Estamos en 2022, hay muchas alternativas en el mercado y seguramente si os gusta OnePlus y no queréis gastaros tanto dinero o no esperaros a los nuevos teléfonos, esta compra puede estar interesante, pero ¿realmente merece la pena? Te lo comento en este vídeo, quédate porque va a estar muy interesante. Pues ¿qué tal estáis? Sed todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Y sí, OnePlus 9 2022, ya sabéis, teléfono del año pasado, que no es el super tope de gama, se queda un poco por debajo. Pero estaréis preguntando, oye, si el OnePlus 8T en su momento era tan recomendable, que era un gama alta, que había bajado de precio, y si te lo comprabas al año siguiente era una muy buena compra, ¿pasa lo mismo con el OnePlus 9? ¿Va a ser el OnePlus 8T 2022? Pues esto te lo voy a comentar en este vídeo porque claro, es una duda interesante, porque es más barato que el Pro, más barato que los nuevos teléfonos que salgan, es también más caro que el Nord 2, se queda interesante y si os gusta la marca quizás puede ser una duda que tengáis. En fin, que no me lío más y vamos a empezar. Pero antes espero que se escuche bien el vídeo, estoy estrenando micrófono nuevo de corbata, espero que se escuche guay, que el audio esté correcto y que no la cague yo en este apartado y que podáis disfrutar de este vídeo. Vamos a empezar por cada uno de los apartados. No va a ser una review al uso, pero sí que os voy a dar mi opinión sobre cada uno de los apartados y os voy a decir sobre todo si tienes rivales mejores, peores, si compite, si no, etcétera. Lo primero, el diseño salta a la vista, evidentemente, no tenemos novedades, es un diseño que ya conocéis evidentemente, pero voy a comentar lo más importante porque debéis saberlo. Lo primero, que tenemos una fabricación muy buena, una sensación de bastante premium, pero no tan premium como el modelo Pro, y es que en el caso del OnePlus 9 tenemos los marcos de plástico, no de aluminio, pero la trasera y la delantera sigue siendo cristal, evidentemente, ¿vale? Tenemos un peso de 193 gramos y 3 colores, tenemos azul, tenemos negro y tenemos púrpura, que es el color que yo tengo en este caso. Me parece muy bonito porque es un púrpura bastante liviano, por así decirlo, pero depende cómo le den la luz, va cambiando de color, incluso tono grisáceo. Mola mucho, eso sí, es sucio, se le quedan las huellas por todos lados y yo recomiendo quizás que os compréis otros colores que sean más mates. Creo que el negro es un acabado mate que se quedan mejor, se quedan peor las huellas, quiero decir, que no se quedan, vaya, para que me entendáis. Pero si os gusta este púrpura no os va a defraudar, eso sí, se quedan mucho las huellas. Deciros que también es muy resbaloso, así que ponerle funda porque es que a nada que lo pongáis en una mesa o lo que sea, se os va a resbalar. Os lo recomiendo si no queréis romper el teléfono el primer día. Luego, como apartado del diseño también destacado, tenemos este módulo de cámara en la parte trasera con el logo de Hasselblad. Después os comentaré si este OnePlus 9 compite realmente en fotografía. Tenemos el famoso Alert Slider en un lateral. Muy bien, de verdad, fabricantes del mundo, incluir este Alert Slider también, copiarlo, porque es que funciona de lujo para silenciar el teléfono. Y luego, pues evidentemente tenemos agujerito en pantalla. Y también tenemos métodos de desbloqueos tradicionales. Lector de huellas que funciona muy bien, pero que no sé por qué narices lo han puesto tan abajo. Por favor, ponedlo un poquito más arriba. No es tan flagrante como el modelo Pro, pero es un poco incómodo. Y luego el reconocimiento facial también funciona muy bien. Apartado estético, que me mola mucho, está genial, me parece un teléfono bonito, cómodo en mano, ligero entre comillas, bien fabricado y cero problemas en esto. Justo cuando iba a seguir con este vídeo han llamado al timbre la gente de MRV para traerme un paquete de un teléfono que va a venir próximamente en el canal y que os voy a dar una pista, adivinadlo en los comentarios si podéis. Es un teléfono bastante barato que nos ofrece muchísimo y posiblemente por alrededor de los 200 euros sea la compra más recomendable. Un teléfono que ha salido hace bastante poco, así que déjame en los comentarios porque vendrá en el canal próximamente y creo que te va a gustar ver esto. Pero vamos a seguir con el vídeo este del OnePlus 9 y el siguiente apartado que os voy a comentar es la pantalla. Un apartado que lo he puesto aquí porque me ha gustado bastante y creo que por el precio que tiene, pues oye, mola mucho. Pantalla de 6,55 pulgadas, Fluid AMOLED, 120 Hz con 1100 nits de brillo máximo. Un panel que está muy bien. Un panel que no es tan top como el modelo Pro, que por cierto la review del OnePlus 9 Pro os la voy a dejar por aquí, no sé si la habéis visto, pero es una pantalla que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho por tamaño, creo que está bastante bien. Me ha gustado mucho que sea 120 Hz. En este caso no es un panel LTPO, es decir, no es una tasa de hercios variable, pero bueno, es una tasa que está muy bien. El brillo me ha gustado mucho, un pico máximo de 1100, se queda un poco por debajo de otros terminales, pero en incidencia de luz directa es una pantalla que se ve de lujo. En definitiva, un panel que me ha gustado mucho por interpretación de color, por ángulos de visión. Creo que es una pantalla que
cumple con las expectativas. Eso sí, sí que la noto un poco más saturada respecto a otros modelos de OnePlus de años anteriores, como por ejemplo el 8T, que es teléfono personal que yo tengo. Pero si la ponéis en el estándar DCI-P3, que vienen los ajustes de pantalla, se os queda, en mi opinión, súper guay para ver vídeos, pero sobre todo también para editar fotos y todo eso. En definitiva, una pantalla que me ha gustado mucho y la verdad que ningún problema en este aspecto. Venga, y ahora vamos con el apartado del hardware, con las características, porque os estaréis preguntando, oye, este OnePlus 9 evidentemente tiene cosas del año pasado, ¿merece la pena en 2022 o me espero otros modelos más recientes? Pues aquí os voy a relajar un poco esta locura que nos entra a todos a veces a la hora de decir, oye, pues joder, es que este teléfono es del año pasado, me quiero comprar el nuevo. Os voy a dar motivos para pensar que este OnePlus 9 puede ser bastante competente en 2022. Procesador, Snapdragon 888, el procesador más potente del año pasado, y eso ya es mucha calidad. 8 o 12 GB de memoria RAM, 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 3.1, con lo cual tecnologías de memoria prácticamente actuales. 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, Dual SIM, etcétera, etcétera. Es un hardware perfectamente competente y top en pleno 2022. ¿No es el procesador más nuevo? Pues no, pero es que yo creo, a falta de probar el Snapdragon 8 generación 1, que no va a haber diferencias en el día a día en cuanto a temas de rendimiento. Así que por favor, en el tema del hardware del procesador, este teléfono lo tiene todo para competir. Es un teléfono excelente y el rendimiento me ha encantado. Ahora hablaremos del software, que aquí hay novedades interesantes, ahora os lo voy a decir y por qué, pero me encanta. La conjunción de los 120 Hz con este hardware hace que este teléfono vuele, sea muy rápido, sea fluido, guste utilizarlo. Así que de verdad, si alguien os dice que el OnePlus 9 en 2022 por temas de hardware y potencia no vale, os están mintiendo. Lo tengo yo, aquí lo tengo, lo he estado probando, funciona de lujo, así que no hagáis caso a esta gente. Y en cuanto al tema de batería, pues bastante bien también, 4500 mAh, una batería bastante estándar con 65 vatios de carga rápida. El cargador viene incluido en la caja. Los 65 vatios, ya estoy harto de repetirlo, que es algo que a mi parecer debería estar en todos los teléfonos, porque es un estándar genial, te soluciona el tema de la autonomía y sobre todo se carga en menos de 40 minutos. Es maravilloso, no me voy a enrollar en esto, pero es que también tenemos carga inalámbrica de 15 vatios, no tanto como el modelo Pro, pero la tenemos, y tenemos también carga inalámbrica reversible, es decir, inversa. Podemos cargar un dispositivo que tenga carga inalámbrica con este OnePlus 9. Así que de verdad, un apartado de la batería que también cumple, la autonomía está muy bien, a mí me ha gustado. El hardware, de verdad, pocas pegas que ponerle. Lo que sí es un apartado que yo mejoraría un poco, porque está bien, pero creo que hay rivales que lo mejoran claramente, es el tema del audio. Tenemos audio estéreo, tanto altavoz en la parte inferior como superior, ¿vale? Se utilizan ambos para el sonido multimedia. Me ha gustado, es un audio que se escucha guay, pero echo en falta más calidad en general. No tanto volumen, que creo que está bien, está correcto, pero sí que peca un poco de falta de matices y todo esto podría estar un poco mejor, pero ya el apartado del audio es lo que hay. En algún lado hay que recortar para que este teléfono no sea tan caro como el modelo Pro. Y dicho esto, apartado que sí que es novedad, sobre todo porque ha cambiado desde que recibí el terminal hasta que lo tengo ahora, y eso está muy bien. Apartado de software, tenemos en este caso ya oficialmente Android 12 con Oxygen OS 12, y esto es importante porque este teléfono salió con Android 11, recordadlo, y se ha actualizado hace muy poquito. Si queréis ver análisis en profundidad de Oxygen OS 12 sobre Android 12 en este OnePlus 9, os dejo el vídeo justamente por aquí. Aquí no me voy a enrollar, pero os voy a dar un spoiler. Va muy bien, en mi opinión. Hay mucha gente que me ha escrito diciendo que tiene fallos, yo en mi caso no los he encontrado. Va muy bien, es una actualización que le sienta muy bien, y en ese vídeo te comento todas las novedades y si realmente merece la pena actualizar. Así que échale un ojo porque yo creo que ha quedado bastante bien y va a ser bastante aclaratorio. Y después de esto, vamos a otro de los apartados interesantes, importantes de este OnePlus 9, como son las cámaras. Ya sabéis que OnePlus ha firmado un acuerdo con Hasselblad, que es la firma alemana clásica de fotografía, y en este OnePlus 9 también tenemos este acuerdo, no solamente en el Pro. Pero lejos de todo este marketing, que evidentemente es marketing, también se notará en la fotografía supongo, pero sobre todo es esto, vamos a ver qué tal se comporta la cámara de este teléfono. Y ya os adelanto que tenemos noticias muy positivas, aunque evidentemente tiene rivales muy duros, sobre todo por este precio. Vamos a comentar el hardware. Sensor principal de 48 megapíxeles, es de Sony y es el mismo sensor que el OnePlus 8 Pro, para que os haga una idea, pero no es el mismo que el del 9 Pro, que es el de 50 megapíxeles famoso que ya sabéis. Pero tenemos aquí muy buenas noticias. El gran angular es un sensor de 50 megapíxeles, el IMX766 de Sony, es decir, el mismo modelo
que el Pro, con lo cual estamos ante el mismo gran angular del Oppo Find X3 Pro, perdón, es que ya hay tantos modelos, y que el OnePlus 9 Pro, con lo cual muy buena noticia, ahora os diré si realmente cumple o no. Y luego aparte tenemos un sensor monocromo de 2 megapíxeles, que ya os digo yo que no voy a usar porque está ahí para supuestamente recopilar información, pero yo más bien creo que está de adorno. Apartado fotográfico, voy a ir muy claro, voy a ir muy simple, porque realmente tiene un resumen muy sencillo. Sensor principal de 48 megapíxeles, me ha gustado mucho la fotografía. Creo que tiene nivel esta cámara, está muy bien. Creo que tiene unos rivales que son mejores. Vamos, solamente tenemos que mirar al Pixel 6, tenemos que mirar algunos modelos de Samsung, etcétera. Pero en general cumple bastante bien. Durante el día tenemos una buena interpretación de color, buen HDR, buen nivel de detalle. Durante la noche aguanta también bastante el tipo. Pero oye, muy bien. Sin duda se queda por debajo del modelo Pro, evidentemente. En la review os lo comenté, que tiene una muy buena fotografía. Tenemos un sensor que es algo peor, evidentemente, y esto se nota. Pero donde sí me ha gustado muchísimo es en el gran angular, y posiblemente por este precio tengamos uno de los mejores gran angulares. Os digo, sin temor a equivocarme, creo, esto es una opinión personal, pero a raíz de haber hecho muchas fotos y haberlas comparado, os digo que el gran angular es mejor que el sensor principal. De hecho, me gusta más hacer fotos con el gran angular que con el sensor principal. Y lo estaréis viendo, que la interpretación de color, el balance de blanco y todo esto es bastante distinta. Y yo diría que el nivel de detalle incluso es mejor en el gran angular. Tenemos evidentemente distorsión en las esquinas, pero de verdad, nada flagrante. Es un gran angular de muchísimo nivel y me ha gustado muchísimo. Mola mucho este sensor, de verdad. Si queréis un buen teléfono con un buen gran angular y no gastaros muchísimo, puede ser una buena opción a tener en cuenta. Dicho sea lo cual, estoy haciendo comparativa con la Gcam. Le he instalado la Gcam al OnePlus 9. Si queréis ver un vídeo sobre esto, déjamelo en los comentarios, déjate un like, porque ya te digo yo que hay diferencias. Y el procesado con este gran angular y encima con la cámara de Google, ojito. Así que si queréis ese vídeo, dadle apoyo a este porque puede ser bastante interesante. Y el gran angular, como os digo, se comporta de forma excelente en casi todas las situaciones. Me ha gustado muchísimo. Y apartado de vídeo, pues me ha gustado también mucho. Tenemos 8K 30 FPS, yo no uso 8K. Lo más importante, 4K 60 FPS que funcionan con ambos sensores, con lo cual está muy bien. Y me ha gustado mucho la grabación de vídeo. ¿Es el mejor? No, pero creo que bastante bien. Lo estaréis viendo, bien estabilizado, buena calidad. Me ha gustado. Grabada en 4K 60 porque está muy bien estabilizado. Tenemos un modo ultra estabilización, pero a mi parecer es incluso peor en temas de resolución, así que muy bien. Y apartado del selfie, tenemos en este caso 16 megapíxeles, capaz de grabar vídeo Full HD en este caso. Me hubiera gustado 4K, pero no lo tenemos. Y un selfie que está correcto. En este caso, pues ni fu ni fa, ¿no? Es un selfie que está bien, pero tampoco es algo que te sorprenda en exceso. La aplicación de cámara, que no quiero que se me olvide, aunque ya lo comenté en el modelo Pro, está personalizada por Hasselblad, sobre todo el botoncito este naranja, un modo Pro dedicado, pero es una aplicación que funciona muy bien. Tenemos muchos modos dedicados, tenemos modo de noche también, panorámico, cámara rápida, cámara lenta, etcétera. Es una aplicación que está muy bien hecha y que funciona de lujo. Y ya está, creo que no se me olvida nada sobre este OnePlus 9, lo que os quería comentar, y ahora viene la conclusión, ahora viene la opinión, y ahora viene sobre todo el momento en el que yo te digo si merece realmente la pena comprarse este teléfono en 2022. Pero antes te voy a decir el precio de partida, seguramente haya bajado de precio, y es que estamos ante un precio de 799 euros, perdón, 709 euros. ¿Cuántas veces voy a repetir la palabra precio? No sé. 709 euros, voy a dejar el link en Amazon en la descripción. Pero yo ya lo he llegado a encontrar por 500 y algo. O sea que, ojito. Opinión clara y sincera sobre este teléfono, sobre este OnePlus 9. ¿En 2022 merece la pena que yo me compre este teléfono? La respuesta clara y concisa es que sí. Pero intentar encontrarlo por un precio algo más bajo de estos 700 euros. Porque por este precio tenemos rivales muy chungos y que realmente le van a hacer la competencia dura. Por 500 euros. Yo creo que es una compra increíble, está muy bien. Tenemos casi el último hardware, tenemos una cámara que cumple, tenemos un muy buen software, una pantalla que está muy bien, un diseño que me gusta, es un teléfono que no es perfecto, que tiene rivales que le superan en ciertos apartados, pero si os gusta OnePlus, os gusta el software y todo esto, creo que es una compra muy recomendable. ¿Es tan recomendable como el 8T en su momento? Pues yo diría que no, sobre todo por algunos temas de software y demás que os comento en el vídeo de Android 12, pero si queréis un OnePlus de gama alta, gastando menos dinero y que vaya muy bien, compradlo, no, de verdad, no os vais a equivocar. Yo he estado probando este teléfono ya durante 3 semanas y estoy muy contento, así que os lo recomiendo totalmente.